Bienvenido a cada uno de ustedes. En este video trataremos sobre el origen y fundamentos de la geometría hiperbólica. Bueno, como primer tema tenemos el origen y fundamentos de la geometría hiperbólica. Bueno, introducción a la geometría hiperbólica. ¿Qué nos dice? En este caso nos va a hablar de la introducción, ¿no? La geometría hiperbólica es una rama fascinante de la matemática. Que desafía las nociones tradicionales de la geometría euclidiana. En este tipo de geometría, las propiedades del espacio permiten configuraciones únicas, como triángulo y cuyas sumas de ángulos por siempre inferiores a 180 grados, nos dice, ¿no? Lo que abre la puerta a aplicaciones innovadoras en áreas como la física teórica y diseño arquitectónico. Origen de la geometría hiperbólica. Un recorrido por los hitos claves en el desarrollo de la geometría hiperbólica y sus pioneros. Para hablar del origen, nosotros nos vamos a trasladar a los tiempos antiguos, ¿no? En donde que se trataba de demostrar, ¿no? ¿Qué nos dice? En el siglo XIX aparece la geometría no euclidiana, revolucionando el entendimiento de las matemáticas y la geometría. En el año 1820, Nikolai Lobachevsky y János Bolyai presentan de manera independiente sus trabajos fundamentales en geometría hiperbólica. En el año 1868, Felix Klein presenta la geometría hiperbólica y su forma moderna, integrando conceptos y modelos fundamentales. Bueno, antes de pasar a fundamentos de la geometría hiperbólica, nos dice también la historia que nos dice que, como bien sabemos nosotros, hay 5 postulados de Euclides, ¿no? Entonces, pero los 4 postulados, los 4 primeros sí se puede demostrar, pero el quinto no se puede. Entonces, al intentar demostrar el quinto postulado, nace la geometría hiperbólica, ¿no? Ya que no se podía demostrar, ¿no? Y al intento sale, ¿no? Ahora, fundamentos de la geometría hiperbólica. ¿Qué nos dice? Modelos de representación. Existen varios modelos para representar la geometría hiperbólica, cada uno con sus particularidades. Algunos de los más conocidos incluyen el modelo de Poincaré, el modelo de Klein y el modelo de Beltrami. Estos modelos permiten visualizar las propiedades únicas de la geometría hiperbólica y son herramientas esenciales para su estudio. Espacio hiperbólico. En la geometría hiperbólica, el espacio se describe como un lugar donde las líneas paralelas no se mantienen a una distancia constante, sino que se separan a medida que se extiende. Esto contrasta con la geometría euclidiana, donde las líneas paralelas nunca se cruzan, ¿no? Como bien sabemos, en la geometría euclidiana, las líneas paralelas nunca se cruzan, siempre permanecen a distancia, ¿no? Teorema de la suma de los ángulos. El teorema de la suma de los ángulos es fundamental en la geometría hiperbólica. En cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos es siempre menor a 180. Este concepto desafía nuestra intuición basada en la geometría euclidiana y tiene implicaciones significativas en el estudio de figuras en este tipo de geometrías. Bueno, conceptos básicos de la geometría hiperbólica.
Conceptos básicos de la geometría hiperbólica. Definición de puntos hiperbólicos. Características de triángulos hiperbólicos. Paralelismo en geometría hiperbólica y distancia entre puntos hiperbólicos. Ejemplos de conceptos básicos. Estos ejemplos ilustran las características únicas de la geometría hiperbólica. 120 grados nos dicen, ¿no? Suma de los ángulos en un triángulo hiperbólico. Líneas paralelas a una dada en un plano hiperbólico infinitas. Diferente la distancia entre dos puntos en comparación con la geometría euclidiana. Modelos de la geometría hiperbólica, parte 1. En este vamos a tratar de los modelos de la geometría, ¿no? La hiperbólica, que son en dos partes, ¿no? El primer modelo, modelos de la geometría hiperbólica. Una revisión de los modelos que ilustran las características únicas de la geometría hiperbólica. Modelo de Poincaré. Representación en un disco donde las líneas son arcos que tocan el borde del disco, mostrando las propiedades hiperbólicas de manera intuitiva. Modelo de Clay. Representación en un cuadrado donde las líneas son segmentos rectos. Permite una visualización más abstracta de las relaciones geométricas. Modelo de Beltrami. Representación en un plano que ilustra las propiedades hiperbólicas, facilitando el estudio de esta geometría en un contexto más amplio. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada uno de los modelos, ¿no? Como bien tratamos en el video, el primer modelo de Poincaré. El modelo de Poincaré utiliza un disco en el que las líneas rectas se representan como arcos que tocan el borde del disco. Este modelo es muy popular por su capacidad de representar la geometría hiperbólica, nos dice, ¿no? De manera más visual y comprensible, facilitando la visualización de las propiedades hiperbólicas en un formato intuitivo. Así como nosotros vemos en la imagen, nos facilita la fácil visualización, ¿no? De cómo es el modelo de Poincaré. El segundo modelo, el modelo de Klein. El modelo de Klein, por otro lado, representa la geometría hiperbólica en un cuadrado donde las líneas rectas son segmentos que se encuentran dentro de este cuadrado. Este modelo, aunque más abstracto, permite una visión más clara de las relaciones entre distancias y ángulos y es útil en aplicaciones geométricas algebraicas, nos dicen, ¿no? En este caso nos habla de que las líneas rectas son segmentos que se encuentran dentro de un cuadrado, nos dicen, ¿no? Y también es muy útil en las aplicaciones algebraicas. El tercer modelo a ver, modelo de Klein, ya hemos visto, ¿no? Modelos de la geometría hiperbólica, parte 2, ¿no?
Modelos de la geometría hiperbólica, parte 2. ¿Qué nos dice? Exploración de modelos avanzados y sus aplicaciones en diversas disciplinas. Modelo de la esfera, el primer modelo de lo que vamos a tratar, ¿no? Representación de la geometría hiperbólica en la superficie de una esfera. ¿De qué nos quiere hablar? Cuando nosotros representamos la geometría hiperbólica en la superficie de una esfera, ¿no? Agarramos una esfera y ahí podemos representar la geometría hiperbólica, ¿no? Mostrando cómo las propiedades hiperbólicas se manifiestan en un espacio tridimensional. Ya no sería bidimensional, ¿no? Ya en este caso estaríamos hablando de tridimensional, ¿no? De un espacio tridimensional cuando nosotros hacemos en una esfera, ¿no? Los ángulos y todo eso, ¿no? Ese es el modelo de la esfera, nos dice, ¿no? Modelo de la superficie hiperbólica. Uso de la superficie hiperbólica en arquitectura y arte, nos dice, ¿no? Que también se utiliza bastante la superficie hiperbólica en arquitectura y en arte, ejemplificando cómo estos conceptos se aplican en la creación de estructuras innovadoras, nos dicen, ¿no? Que se aplica bastante en arquitectura y en arte, ¿no? Como conceptos para la creación de estructuras innovadoras. También nos dice aplicación en física, investigación de cómo la geometría hiperbólica se integra en teorías modernas, nos dice, ¿no? Incluyendo aplicaciones en la relatividad y el estudio del espacio-tiempo, nos dice, ¿no? También la geometría hiperbólica tiene que ver con la física, ¿no? De cómo se integra en teorías modernas, ¿no? Por ejemplo, en la relatividad y en el estudio del espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, ejemplo de modelos de la geometría hiperbólica. Ahora vamos a tratar de los ejemplos de la geometría hiperbólica, parte 2. Ilustraciones prácticas de cómo la geometría se aplica en diferentes campos, ¿no? De los modelos. Vamos a ver, ¿no? Espacio-tiempo de la relatividad, de lo que estábamos hablando. ¿Qué nos dice? El espacio-tiempo en la teoría de la relatividad se modela como una geometría hiperbólica, lo que permite entender la curvatura del espacio, nos dice, ¿no? Ahí bien claro nos dice, ¿no? Que como la geometría hiperbólica es muy importante, ¿no? Para entender la curvatura del universo en el modelo de la geometría hiperbólica, ¿no? Aplicación en la relatividad, ¿no? Para saber nosotros la curvatura del universo, ¿no? Estructuras hiperbólicas. ¿En qué? En edificios como la cúpula de la estación del tren de Tawa por el Erio se utilizan principios de la geometría hiperbólica para lograr estabilidad y estética, ¿no? Creo, si no me equivoco, es en Japón, ¿no? En el tren, ¿no? En la estación del Tawa nos dice, ¿no? Ahí también aplican la geometría hiperbólica en la arquitectura, ¿no? En el arte, a ver en qué nos va a decir. En el arte hiperbólico, obras de M.C. Escher nos dice, ¿no? Que exploran patrones y simetrías basadas en la geometría hiperbólica, creando representaciones visuales únicas, ¿no? También nos dice que en el arte se aplica la geometría hiperbólica, ¿no? Como en las obras de M.C. Escher nos dice, ¿no? ¿Para qué? Para unas visualizaciones únicas. Bueno, en todo esto se aplica la geometría hiperbólica, ¿no? En la arquitectura, en el arte, en la aplicación de la relatividad
Ya hemos visto los ejemplos de cada uno, ¿no? Bueno, eso sería todo de los modelos de la geometría hiperbólica parte 2, ¿no? Conclusiones y reflexiones finales. Bueno, para poder terminar, básicamente lo que hemos hablado de todo de la geometría hiperbólica, de los fundamentos, del origen, de los modelos. A ver, vamos a dar como conclusiones y conclusiones finales. La geometría hiperbólica representa un cambio paradigmático en nuestra comprensión del espacio, nos dicen, ¿no? Su relevancia va más allá de la teoría. Influye en campos como la física, en el arte, la arquitectura, así como estábamos hablando, demostrando su aplicabilidad y su potencial para resolver problemas complejos. Bueno, eso sería todo en este video. Muchas gracias.